decimos, esto puede dar una película. Es una película hecha con presupuesto cero, o sea, sin ningún tipo de financiamiento. Van a ver ahí mi autito Chileré, la cámara de Desiree, una cámara de fotos que también graba video. Compramos un micrófono de no sé dónde, no hay reflectores, no hay nada, pero creo que logramos que mucha gente que conocía una historia muy rica, muy densa, muy importante, después de medio siglo se anime a contar cosas. Y yo no recuerdo ningún programa de televisión, ningún canal que haya tenido estos materiales que ustedes van a ver. Esto acompaña al libro. Hay cosas que acá van a encontrar que están en el libro, pero hay muchas cosas que no están en el libro, y van a encontrar en el libro cosas que no están en la película. Entonces, esto es todavía una primera muestra casi artesanal, como le digo, todavía nos falta corregir algunas cosas técnicas. Esta película la queremos después lanzar en DVD en la feria del libro, de manera que si ustedes quieren copia lo van a poder tener también con Servilibro. Y bueno, sin nada más, quiero dejarle a Desiree, que es la directora, es su primer película también. Ella me acompañó fue clave en esto, así como fue clave Narciso Mesa, colega periodista, corresponsal de Última Hora en Joven Now. Yo jamás hubiera podido hablar con esta gente si Narciso no hubiera puesto su prestigio, toda su trayectoria de periodista en la región, para que personas que son muy amigas de él se animen a conversar conmigo. Y el principal protagonista, Bonivaldo Jungans, que fue la persona que convivió con Mengele 15 meses en la casa de Gobernador, me dijo, ya me ofrecieron de History Channel, me ofrecieron de National Geographic, pero no quise hablar con ellos porque no confío en ellos. Y hablo con ustedes porque confío en Narciso y he visto el trabajo que ustedes hicieron en el diario, y por eso hablo con ustedes y no voy a hablar con nadie más, lo digo. Creo que es un compromiso demasiado grande y acá van a escuchar ustedes voces de distintos sectores. Tratamos de ser lo más riguroso posible, pero obviamente seguramente hay errores y seguramente hay cosas que se pueden corregir, porque rescatar la historia es así, es algo dinámico. Les voy a decir y después ya vemos la película. Gracias. Un ratito nada más, aparte de ser el primer documental que me tocó grabar, porque después lo vamos a contar los tres telones, porque en un principio estaba pensado para hacer una especie de backstage del libro, por ahí compartiendo en todas las redes sociales, y como bien dijo Colmán, vimos que había mucho contenido que tiene también que ver, se tiene que también ver y escuchar principalmente. También es mi primer trabajo de investigación, de rigurosa investigación precisamente. Llevo 4 años, tanto a Narciso como a Andrés, y yo me acoplé al grupo hace 2 años nada más. Así que espero que lo disfruten. Desde ya les pido por favor que mientras se proyecte el documental no capten fotos sin y con flash y grabar también, por favor. Esto después lo pueden tener a muy bajo costo como un documental valioso para todos ustedes y todas ustedes. Así que muchísimas gracias y sean bienvenidos y bienvenidas. Ay, que apagan el celular, me dicen acá. Mira. Vamos a invitar a nuestros... Sí. Mientras se acomodan acá las mesas para la presentación del libro, quiero llamarles por favor a Nat, Vera, a Beba, si puede venir, Rolando Chaparro, por ahí que estaba viendo, si se pueden acercar por favor. Rolando a la una. Nat, acá. Vení, Beba. Nat, vení. Ahí Rolando. Gracias acá a Rolando, ¿verdad? Por regalarnos su música, a Nat, que es nuestra super capa en edición, a Beba, que fue nuestra diseñadora, Fernando también, que había hecho, le mandaste un ratito, había hecho un diseño también alternativo en nuestro documental. Muchísimas gracias, espero que les haya agradado un poquito este trabajo de investigación, ¿verdad? Y todo el documental que se llevó. Y nada, muchísimas gracias, me emociona muchísimo verla a todos.
Como les dije, esta es creo que la primera película que se hace con presupuesto cero. Y nuestros amigos, con una cámara fotográfica. Cuando le dijimos necesitamos que nos prestes tu música, que nos edites, pero no tenemos plata para pagarles, nos dijeron ningún problema. Si algo logramos con la comercialización va a ser para compartir con estos artistas que con tanta generosidad contribuyeron con este trabajo. Así que muchísimas gracias. También a toda esa gente que vino tan lejos, porque quiero dejar hablar a los protagonistas. A la gente de Itá que vino, que es de mi ciudad, muchos saben que es de mi ciudad natal, para que siempre les recuerdo. Muchísimas gracias a mis ex compañeros de Intercable que vinieron con su cámara porque quieren pasar allá en el canal local. Muchísimas gracias a todos ellos, a toda mi familia que vino también, acá a mi mamá, a mi segunda mamá que está allá. Nada, muchísimas gracias a mis abuelos, a todos los amigos, acá mi team Ciencia del Sur también, muchísimas gracias chicos por estar acá. Ex compañeros de Periodismo Joven, en el 2011 vinieron todos y también compañeros de facultad y amigos, así que muchísimas gracias a todos y todas otra vez. Aprovechando que están todos ahí parados y todos parados, vamos a hacer una foto desde acá, Andrés. Si pueden pasar Flora Tower. Estamos breves y precisos. Porque hay comida acá al lado. Y se firma la autógrafa. Entonces, hay temas que son atrapantes y que despiertan un gran interés en el ámbito lector. Sobre todo si se trata de temas históricos y de temas históricos que atañen a nuestro país. En esta ocasión se unen la historia de un mundo que causó terror, el mundo nazi, y el mundo nuestro ámbito nacional. Me estoy refiriendo a la historia que unió a Joseph Mengele, aquel tenebroso médico de Hitler que desarrolló trágicos experimentos con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, y nuestro país. Mengele llegó al Paraguay en los años 50 y se convirtió en ciudadano paraguayo, hasta que fue descubierto y tuvo que huir. Aquel proceso de permanencia de Mengele en el Paraguay está detalladamente narrado en este libro que hoy nos presenta Andrés Colmán Gutiérrez, el periodista paraguayo que mejor investigó y por ende mejor conoce las andanzas de Mengele en Paraguay. Desde el anuncio de su aparición, esta obra despertó las expectativas del público. Tanto es así que ya estaba batiendo récords de venta antes de su lanzamiento oficial, que es ahora. Felicitaciones a Andrés por este logro. Sé que hizo un esforzado trabajo para llegar a esto. Servilibro se siente orgullosa como editorial por publicar su obra. Y a ustedes, muchas gracias por la presencia. Ahora le escuchamos a nuestro prologuista y presentador, el doctor Alfredo Boxia. Bueno, buenas noches a todos y todas. Sí, en realidad Andrés me honró con la invitación de escribir el prólogo del libro. Si el documental que hizo Desiree y sus compañeros les gustó, yo les puedo asegurar que el libro también les va a atrapar. Porque es una historia que Andrés la cuenta como si fuera una novela, como si fuera una cosa de ficción, pero que en realidad se inscribe en la mejor escuela del periodismo de investigación. Terminada la guerra, en 1945, la mayor parte de los que investigaron el tema aceptan que probablemente Hitler se haya suicidado en su búnker y que sus restos fueron cremados. Cuando los aliados invaden Berlín y las otras ciudades alemanas, los jerarcas nazis intentaron por todos los medios escapar, y algunos de ellos se disfrazaron de
de soldados o de civiles, pero fueron realmente capturados porque, imagínense, en esas condiciones era muy difícil esconderse en Alemania. Ahora, a partir de la búsqueda de esos criminales de guerra, se empezaron a crear una serie de fábulas, de mitos, de historias y hasta de novelas que no tenían mucho soporte histórico, pero que el tema daba para estimular la imaginación. Paralelamente, en esos días, las fuerzas aliadas descubrían los campos de concentración, decenas de ellos, y encontraban las condiciones en que habían llegado al final de la guerra los sobrevivientes, porque millones de ellos ya habían sido cremados o quemados o enterrados en campos aledaños a lo largo de toda esa zona de Europa. Y lo que vieron fue espeluznante. Un solo dato para no hablar más de algo que todos ustedes conocen. En Auschwitz y Dachau, dos de los principales campos de concentración donde estaban los presos judíos, 2.000 presos murieron posteriormente a la liberación por las fuerzas aliadas. Es decir, en los días y semanas siguientes, después de tener alimentación, cuidados médicos, mejores abrigos, 2.000 prisioneros murieron de tan malas condiciones que estaban. Murieron de desnutrición, murieron de heridas infectadas, murieron de tuberculosis, en fin, estaban ya en la antesala de la muerte. Si eso fue espeluznante, el descubrimiento de que además de tanta maldad, se habían hecho experimentos médicos sobre seres humanos, incluso niños, como lo hicieron en el documental, eso ya superaba la imaginación de la más terrorífica de las novelas. Que la planificación de ese sistema que por primera vez asistía a la humanidad, de la industrialización de la muerte y los experimentos pseudocientíficos realizados sobre muchos de esos personas conejillas de India, que la organización y la planificación de todo eso estuviera a cargo de médicos, era algo muy chocante. Es decir, porque si bien eso violenta la concepción misma de la ciencia, no hay ninguna otra profesión que sea vulnerada de una manera tan atroz en sus principios, en sus juramentos, en sus fines, que la del médico. El médico se supone que está para consolar, para aliviar o para curar cuando puede hacerlo, no para matar, no para experimentar el sufrimiento de otros seres humanos. Esto fue lo que se hizo. Y Mengele simplemente es el más conocido de estos casos. En realidad, una de las vergüenzas de la medicina del siglo XX es la participación casi sistémica de centenares de médicos alemanes en la planificación y en la ejecución de estos prisioneros. Tan chocante fue aquello que motivó en el mismo año de 1945 que muchos de estos médicos terminaron ahorcados después de los juicios de Nuremberg o con prisiones prácticamente de por vida, y que se creara la Asociación Médica Mundial, que crea por primera vez los principios de ética médica universal, que han sido modificados pero que hasta hoy siguen en vigencia para todos los profesionales médicos del mundo. Esto no podía volver a ocurrir. Mientras todo esto sucedía, muchos jerarcas fueron apresados y juzgados y ejecutados, pero otros no habían aparecido. Entre ellos, justamente el más conocido de los médicos, Mengele. Por supuesto que eso dio pie a múltiples investigaciones periodísticas y más aún una mitología que llenó la década del 50, la del 60 y del 70. Tanto se habló que Mengele estuvo en Paraguay, tanto lo buscaron sin encontrarlo, tantas personas dijeron haberlo visto, siendo eso una fábula, que cuando Mengele muere, creo que en 1971,
79, ahogado en San Pablo, en un lugar cercano en el estado de San Pablo, se ahoga en el mar. Muchos dieron por cerrar las investigaciones, no valía la pena buscar más, el asunto estaba acabado. Pero como lo digo en el prólogo, Ramón y Cajal decía que no hay cuestiones agotadas, hay hombres agotados en las cuestiones. Y Andrés no es uno de ellos. Y a partir de unos pocos datos, fue construyendo primero historias periodísticas que se publicaron en el diario Última Hora, luego por las redes sociales, y finalmente el cúmulo de información que logró gracias a un trabajo metódico, tosudo, profesional, de entrevistas, de confrontar la documentación, lo previamente escrito, de leer los libros y ver cuánto de verdad y de mentira tenían. Logra terminar este libro que entre los muchos que ya escribió creo que es la más completa investigación periodística que se haya hecho sobre el tema Mengele, pero estoy seguro sobre los años paraguayos de Mengele en el mundo entero. Creo que esta es una publicación que es un aporte internacional para conocer la historia reciente. Lo bueno de esto es que la historia tiene tantos matices fantásticos, tanta ficción, que se lee como una novela. No tiene un ápice de ella, pero es una investigación que además trae buena literatura, que da gusto leer y que se lee en una noche. A algunos de ustedes les va a pasar que se van a acostar a dormir muy tarde esta noche porque empezaron a ojear y quedaron atrapados por las páginas de este libro. Así que a Andrés, a Desiree, una vez más a Vinalia, también muy valiosa ella que está comenzando en esta noble tarea de editar libros. Les deseo muchísimas felicidades y estoy seguro que van a deleitarse con la lectura de este libro. Muchas gracias. Yo me permití invitarla y quisiera escucharla, ya la escucharon en la película, pero cuando yo supe la historia, o sea, tenía así rasgos de historia que alguna vez alguien en Paraguay, una víctima de Auschwitz, le reconoció a Mengele, y pensé que era una leyenda más, y empecé a desentrañar un poquito y de repente encontré un discurso en la página web de Naciones Unidas de una señora, Rod Tower, que hablaba de la historia de su mamá, y dije, es real esta historia. Y la busqué en Facebook y le escribí y al instante me respondió y así el día siguiente estábamos tomando un café y me contó esa historia y me dio todo pinín, y creo que cuando ustedes leen esa historia, cuando la escuchan, también. Yo quise que esté acá ella y Alberto, que también se sumó a esta, y que escuchemos por lo menos brevemente un poquito también todo lo que provoca en ellos, que son descendientes de una protagonista directa de esta historia y que permaneció desconocida durante medio siglo. O sea, se sabía en ciertos niveles, pero yo no me puedo imaginar cómo ningún diario, ningún canal nunca hizo un reportaje de esta historia, ¿verdad? Y cuando dije esto es para el libro, y creo que es lo que más enriquece al libro, alguien me dijo, es la historia, es el capítulo más fuerte, el capítulo 11. Y van a notar que inclusive le puse un sentimiento especial al escribirlo, porque me llevó muy hondo. Flora. Muchas gracias. La verdad que fue muy... La verdad que fue muy emocionante estar sentada acá y volver a escuchar todo lo que Andrés escribió y contó sobre la historia de Mengele. Como dijiste, más pirí, a mí me agarró todavía pensar que Hitler puede estar enterrado acá. Fue muy fuerte esa parte, Andrés, te juro que me dio todo pirí pensar que un monstruo como Hitler pueda estar acá en Paraguay, ya que tenemos uno de ellos también, el doctor Mengele, que fue
un monstruo también. La historia de mi mamá es como contamos mi hermano y yo en el documental, y también está escrito. Ahí está Hitler, mío. En el documental, una parte que nos salió ahí que me gustaría decir, era algo que mi mamá siempre nos decía cuando nos venía a despertar para ir al colegio, que no nos queríamos despertar, no nos queríamos levantar, y mi mamá venía y decía: Aufstehen, Polske Kurve, P. Era escuchar eso todas las mañanas: Aufstehen, Polske Kurve, P. Que quiere decir: levántense, polacas putas. Era así, se les despertaba a ella todas las mañanas estando en Auschwitz. Aufstehen, Polske Kurve, levántense, polacas putas. Eso es algo que a nosotros nos quedó bastante metido adentro, y a pesar de que ha pasado muchos años y siempre fuimos amigas con la colectividad alemana también, queda un sentimiento, algo de por qué pasó todo lo que pasó, qué fue lo que Hitler tenía metido en la cabeza para asesinar no solamente 6 millones de judíos, sino como otras personas también, los gypsies y los homosexuales. En primer lugar, quisiera agradecerle a Andrés por ese libro que él escribió, para que la gente sepa y se entere lo que realmente pasó, porque hay gente que piensa, como dice, no, es ciencia ficción, es historia no verídica, pero ahí están los datos que él recogió de mucha gente, y gracias a ese libro se va a saber un poquitito más de esta historia que realmente ocurrió y no es propaganda judía, como dicen, que el holocausto no existió. Y como no solamente 6 millones de judíos murieron ahí, murieron 10 millones de rusos, murieron no sé qué número de gitanos, y hasta curas cristianos murieron en manos de Hitler. Y no quiero extenderme más para que tengan tiempo de ir rápido a su casa a leer el libro. Gracias. Sí, la película no sería, no hubiera logrado ese nivel de emoción si no tuviera esa música que nos estaba esperando cuando la hicimos. Y esa música es de uno de los músicos, compositores y intérpretes más talentosos que tiene Paraguay. Lo conocen muy bien, Rolando Chaparro, así que si podría decir algunas palabritas. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, Andrés, deciré a Alfredo, mis amigos, me siento muy honrado por formar parte de este increíble trabajo. Estoy como muy choqueado todavía tener al lado mío una señora que se acaba de emocionar, que forma parte de esta terrible historia en un país donde muchas veces somos desmemoriados y somos deshistoriados, es decir, donde trabajar con las historias o investigar unas historias o una historia muchas veces se vuelven casi misión imposible o prácticamente no existen. Y el trabajo de Andrés como investigador, como ya dijo Alfredo, es un trabajo que tiene que tener un nivel de concienciación de importancia sumamente alto, porque como acabo de decir,
un pueblo, un país, un mundo se hace y se construye a partir del conocimiento de la historia que se nos ha negado durante mucho tiempo en la época de la dictadura peronista, en donde lo esencial era no conocer o desacreditar, para que de alguna manera no podamos llegar a saber lo terrible que puede ser el ser humano con el propio ser humano. En ese sentido, vuelvo a decir felicitaciones a Andrés y a toda la gente que trabajó, porque fueron muchas personas, y a toda la gente que va a divulgar luego el libro, y a ustedes porque están acá y veo, sinceramente estoy impactado, Andrés, no esperé tener tanta gente, de verdad, y es impresionante, no, pero es buenísimo que la sabiduría, que el conocimiento se dé a partir de este excelente trabajo de estos grandes compatriotas, compañeros y amigos. Gracias, Andrés, por permitirme poner mis obras en este documental, de Cire y Alfredo también. Gracias. Bueno, hacer breve para tener también momentos de compartir fuera de la mesa, ¿verdad? Yo le quiero presentar acá a un compañero a quien lo conozco de hace mucho y es uno de los, tengo la alegría de llamarlo amigo y colega, porque nos conocemos, no sé, desde los años 70 más o menos, cuando yo empezaba a ser un chiquito haciendo periodismo y recorriendo el interior, y Narciso Mesa, corresponsal de Última Hora y de otros medios en Colonias Unidas, es considerado uno de los periodistas más dignos del sur del país. Y cuando yo me encontré con las fotos de la casa de Mengele y no encontraba a nadie que me diga, que me certifique que ahí vivió Mengele, le llamo a Narciso y le digo: conseguime a alguien que nos pueda permitir convertir en reportaje esta historia, que hasta ahora es un rumor, que hasta ahora es una leyenda. Y a las 3 horas me estaba consiguiendo el nombre de Reinaldo Becker, y a partir de ahí su nombre, su prestigio me permitió acceder a gente que quizás nunca me hubiera hablado a mí, un extraño, si Narciso no me hubiera ayudado y me hubiera acompañado. Y este libro es tan suyo y de Desiré como mío, y además de mucha otra gente, ¿verdad? Entonces quisiera escuchar un poquitito a Narciso, que vino de Buenao para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias Andrés por hacerme partícipe del libro, a ustedes por venir aquí. Quiero agradecer a gente del Centro Ignaciano, yo soy oriundo de San Ignacio Misiones, que están en el auditorio, a mis amigos de la Cruzada Mundial, médicos, amigos que están aquí presentes, que forman parte de la Cruzada Mundial de Amistad, que este año va a estar cumpliendo 60 años en julio, ¿no? Que es un orgullo paraguayo también, porque ustedes saben que la cruzada fue reconocida por unanimidad por 193 países en la ONU, ¿no? En el año 2013, creo que fue. No, 2011. Bueno, gracias Andrés por hacerme partícipe. Decía, ya veníamos con Andrés garabateando, hurgando en nuestras historias periodísticas. A mí me gusta muchísimo también la investigación. Hemos publicado en el diario una serie de temas investigados en nuestra región, en nuestra zona sur, y surgió este tema y yo me puse a disposición. En Colonias Unidas yo vivo hace 25 años y siempre es un tema que se vincula a las voces secretas, ¿no? Es decir, los secretos a voces, mejor dicho, ¿no? Que Mengele vivió allí. Siempre el tema que me interesó, yo averiguaba y tenía esa afirmación, pero con la presunción de quienes usaban la presunción para contar eso, ¿no? Cierto, oye, se dice que vivió Mengele acá. Hasta que un día tuve la posibilidad de, cuando me llamó Andrés, me dice: el ex intendente de Juinao probablemente tiene información. Y nosotros ya sabíamos que don Nisi Johan, quien fue intendente del 2001 al 2006 en Juinao, era la persona que se hablaba en la comunidad
convivió con Mengele. Pero las veces que yo periodísticamente hacía mi inquisición a él, él se negaba a hablar públicamente. Y sí ocurrió algo, decía, hasta que llegó el año 2014 y un día me acerqué y le esperé en su casa, llegó y entonces se decidió a hablar por primera vez. Yo tuve la oportunidad de hacer esa entrevista que se publicó el 21 de marzo del 2014 a doble página política en el diario Última Hora, la fotografía en tapa, donde él revelaba que sí convivió con Mengele. Y a partir de ahí surgió esta historia que hoy ustedes tienen en su mano, un formato fantástico, como lo decía el doctor Bossier, el relato magistral de Andrés, que es uno de los puntos que hizo con él con sus primeros libros. Así que un honor y una satisfacción parte de este libro, y en nuestra zona está muy demandado y en todo el país, como decía el doctor Bossier, creo que a nivel internacional también es ya una agenda marcada para muchísima gente no leer este libro. Gracias y bueno, que lo disfruten. Bueno, y antes de cerrar esto, quiero darle la palabra a la otra pata de este libro, ¿verdad? Que dirigió el documental, pero también creo que nos sostuvo, sobre todo a mí, que suelo ser muy desorganizado en esto, me organizó un poco para que podamos hacer este proyecto. Decirles que bueno, en verdad faltaba una fuerza femenina en este equipo de investigación periodística. Cuando me acoplo, lo vi obviamente como un gran desafío profesional y personal también, ¿verdad? Porque había que separar muchas cuestiones en este trabajo, en estos viajes en los que realizábamos averiguaciones y nada, me enorgullece bastante formar parte de ese trabajo y verlo en libro, obviamente con la narración magnífica del Andrés. Nada, también esto lo debemos también a mucha gente que nos colaboró, que estuvo con nosotros, el caso de mi hermana Sheila, Fernando Colmán, también Fernando Boxia, quienes nos ayudaron en las traducciones de muchos documentos que hallamos, del inglés al inglés americano, británico y alemán, para pasarlo al castellano. Entonces todo ese equipo, y principalmente del audiovisual, ¿verdad? Que conté con amigas, principalmente con Nan y con Analía, porque yo soy de que quiere trabajar con mujeres principalmente y súper talentosas. Entonces conformamos este equipo, le sumamos a Rolando. De hecho, que cuando le comentamos sobre ese trabajo, en un primer momento, claro que sí, por supuesto, y me decía, ¿y te dedicas al audiovisual? Llegué a producir, pero nunca dirigí, ni mucho menos grabé, ¿verdad? Porque no me vendo de esta forma, así que ahora te cuento la verdad, Rolando, no soy directora de documental. Y nada, le agradezco otra vez muchísimo por acompañarnos a todos nosotros, a nosotras, principalmente a mi familia, a mis mamás, mi mamá Graciela, mi mamá Cintia, a mi segunda mamá de Itá, que vinieron todos, te juro que no puedo creer, a Victoria, todos mis ex compañeros de colegio, facultad, también de Periodismo Joven, Dios mío, todo el mundo intercambio. Muchas gracias, hay que mandar saludos. A la gente también que está viendo por Facebook Live, que nos están siguiendo, así es que muchísimas gracias otra vez a toda mi familia, a mis abuelos, mi papá, mi mamá, mi hermana, todos. Muchísimas gracias, en serio. Ahora nosotros vamos a hacer frente para que podamos firmar y después pueden pasar a la sala anexa. Eso más quería hacer. quiero cerrar un poquito con cosas muy puntuales, ¿verdad? Primero, creo que este libro, para mí personalmente, es un desafío. Yo amo el periodismo de investigación y el periodismo narrativo. Y casi siempre quienes hacemos periodismo de investigación nos dicen no hay en Paraguay posibilidades de hacerlo. La televisión últimamente casi ya no hay programas de periodismo televisivo. Los diarios van recortando sus equipos.
Y yo dije, ¿y qué tal si lo hacemos en libro? Y me decían, va a comprar un libro de periodismo investigativo, ¿verdad? Tenía un tema que yo sé que interesa, ¿verdad? Y dije, esta es la oportunidad de demostrar que podemos hacer periodismo investigativo que impacte. Y hay tantas historias en Paraguay que están ahí para contarse. Con Vidalia solemos hablar, vienen a preguntar, ¿hay algo sobre narcotráfico en Paraguay? No hay ningún libro desarrollado. Últimamente empezaron a escribir los chicos, lo del 31M, hay 2 libros muy buenos, hay libros sobre el actual presidente, pero falta tanto. Entonces creo que si esto genera, esto que ustedes están haciendo posible, una sala llena para ver un documental artesanal, hecho con mucho esfuerzo, casi sin presupuesto, y un libro de periodismo, creo que podemos a partir de ahí construir una nueva etapa de periodismo investigativo en libro en Paraguay. Quiero cerrar con homenajes. Ustedes habrán visto en el documental cuando yo guardaba un libro, Nazismo y Fascismo de Alfredo Seyfertgen. Este libro está dedicado a él porque es el primer periodista que investigó en serio este tema con una rigurosidad histórica en un momento muy difícil además, y fue mi mapa para poder construir esto. Me emociona tenerlo acá Alcibiades González del Valle, maestro de periodismo nacional. Si yo hoy soy periodista y estoy escribiendo es porque su ejemplo y el de muchos otros colegas en un momento tan difícil me iluminó y me motivó. Yo era un pendejito en Salto del Guairá cuando él llegaba investigando la corrupción y arriesgando su vida, y después de tenerlo como amigo y como maestro, para mí es uno de los más grandes regalos. Homenaje a mis 2 hijas, a Rosy y a Andrea Soledad, que están allí, y a mi querida tía Luisa, hermana de mi mamá, que es la que cuando yo era mitaí en Niú, me abrió su baúl de libros y me introdujo a la lectura. Si hoy yo soy lector y escritor es gracias a ella, y ese es el homenaje. Bueno, y a toda mi familia y a mi querida Desiree que me acompaña, y a mi super editora Vidalia, que creo que soy el primer escritor que logró negociar con ella de una manera muy ventajosa. Entonces, y a mi representante literaria, que es la que ella le tiene miedo a ella cuando van a negociar bueno, muchísimas gracias. O sea, nunca creí que iba a ser así. Vamos a brindar acá en la sala de al lado y seguir conversando con quienes puedan quedarse un poco más.